tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Media Hughes. Yo soy Christopher y el tema del día de hoy, un top 5 de cosas buenas de estar con una chica rusa. Punto número 1, son chicas muy leales. Ya lo hemos tratado en puntos y en temas anteriores, de videos anteriores. Son chicas que van a estar contigo en las buenas y en las malas. Indiscutiblemente van a estar ahí para ti y por ti. Una vez que ya son tu novia, tu mujer, tu esposa, como le quieras llamar, ya están ahí contigo, ya van a estar ahí de forma ya permanente. Pase lo que pase, son chicas muy leales, son chicas que difícilmente, digo, obviamente son seres humanos y si pasa alguien de buen ver van a voltar y lo van a ver. Eso es cosa que todos tenemos y eso es cosa que todos vamos a hacer. Pero estoy hablando de lealtad, de que no va a pasar de ahí, o sea, no se van a ir con otro hombre. Esto te estoy hablando ya de una mujer que ya esté bien establecida contigo. Eso estoy completamente seguro de lo que te estoy diciendo. Son chicas leales. Una rusa, una vez que ya pone los ojos en ti, aclaro. Esto sí debo de aclararlo. Son leales ya una vez que ya están contigo. Cuando antes de estar contigo, sí van a andar cazando y van a andar viendo con quién quieren estar y quién es el mejor postor para ellas. Una vez que ponen los ojos en ti y que tú ya eres esa persona, ¿cómo vas a saber? Porque ya eres el novio, porque ya eres el esposo, porque ya eres la persona indicada. Ojo, como lo dije en el video anterior o en videos anteriores, depende qué video estés viendo. Las rusas van a dar poco tiempo a esa parte del noviazgo. Una rusa va a cortar las distancias a más no poder. Una rusa no te va a permitir un noviazgo de 20, 30 años. O sea, una rusa lo que va a querer es que estés bien con ella. Acuérdate que para ellas es parte fundamental esa parte del núcleo familiar. La familia es muy importante para ella. Entonces, un noviazgo que se va a extender por años para ella es llegar a ningún lado. Entonces ella te va a forzar a que estés bien con ella porque sabe que en cualquier momento un noviazgo puede ser algo frágil y puede salirse pues del lugar donde debe irse. Entonces, de alguna manera, ella va a tratar de agilizar las cosas con un matrimonio, de acelerar las cosas con un matrimonio. Entonces, una vez que tú ya seas esa persona bien, ahí es donde ya viene la lealtad. Antes de eso, pues obviamente va a andar buscando a esa parte. Ya una vez que lo encuentra, ahí es ya donde se monta la lealtad. Y es donde ya difícilmente va a voltar a ver a otras personas. Las va a voltar a ver tal vez porque tengan un atractivo visual y les va a voltar a ver. Pero de ahí a que ande buscando otra cosa, difícilmente va a pasar eso con una rusa, porque son mujeres muy leales y no van a voltar a ver, salvo que algo esté frágil o que se vayan a separar o algo que ya esté muy desgastado en la relación, y ahí sí donde puede ya tronar las cosas, ¿no? Entonces son mujeres muy leales hasta ahí. Punto número 2, que viene prácticamente de la mano, no es lo mismo, ojo, pero viene prácticamente de la mano. Son mujeres muy fieles. El punto número 2, tienen fidelidad a más no poder. Una mujer rusa va a ser muy fiel a ti siempre y cuando tú le pagues con la misma moneda. Si tú eres fiel con ella, ellas se van a dar cuenta. Recuerda que las mujeres tienen esa parte que nosotros los hombres somos muy mensos y debo reconocerlo porque si nosotros cuando hacemos una tontería de infidelidad, las mujeres se dan cuenta, no sé cómo, pero se dan cuenta. Ellas no, ellas son como muy hábiles. Entonces la mujer se va a dar cuenta cuando tú haces una tontería. No estoy diciendo que siempre, pero sí se va a dar cuenta. Entonces ellas son como muy fieles a ti. Si ellas se llegan a dar cuenta, si una mujer rusa se llega a dar cuenta que tú haces una tontería, ella te va a pagar de la misma manera. Si tú eres un hombre, claro, bien y como debes de estar ahí,
va a ser y va a pagar de la misma manera con esa parte. Entonces son mujeres muy fieles, son mujeres muy entregadas, que vienen un poquito de la mano con el punto anterior. Son leales de que pagan con la misma manera y son fieles en el sentido de que como están con un hombre y quieren esa parte de un núcleo familiar bien, pues van a dar esa fidelidad y no tienen ojos más que para su hombre. Entonces no confundamos una con la otra. Son leales en cuanto a su pareja, pero son fieles de no estar buscando a la otra pareja en el sentido de estar de coquetas. Son coquetas por naturaleza porque tienen esa belleza para poder hacer, y como hay hombres que las voltean a ver constantemente, son coquetas, pero no dejan de querer a su hombre como tal. ¿Ok? Punto número 3. Son personas, son mujeres bien vestidas, son mujeres que les gusta estar a la moda. En videos anteriores lo dije, mi exmujer, perdón, no salía a la esquina, a la tiendita, bueno, al súper, no salía sin ponerse, híjole, todo lo que tenía ahí a su alcance, ¿no? O sea, tienen que salir maquilladas, tienen que salir, no salen como aquí en México salimos de playerita y de jeans y todo, no, ellas salen bien vestidas a donde salgan, o sea, son mujeres que en esa parte sí se cuelgan todo lo que encuentran, se lo ponen. Y esa es una parte bien, porque si eso es lo que te gusta y quieres una mujer bien, quien no quiere una mujer bien, vas a tener un punto a favor con estar con una rusa, ¿no? Porque son mujeres que les gusta estar bien vestidas y se ponen todo lo que encuentran para verse bien, para ir a donde vayan. Entonces por ahí no vas a tener ningún problema. Punto número 4. Les gusta mucho la lana. Y eso es algo que te puede gustar o no te puede gustar. Te puede gustar en el sentido de que, pues, les gusta el dinero y les gustan las cosas buenas, y pues por ahí a muchos hombres van a decir, ah, no, porque son muy interesadas. Y ahí a otros les va a unos no les va a gustar porque van a decir, son mujeres muy interesadas, pero a otros les va a gustar porque es bien sabido por ahí, y esto pocos lo sabrán y muchos lo ignorarán, y los que no ignorarán ahora van a entender el por qué. A una persona que le gustan las cosas buenas y que no lo demuestra o lo demuestra de alguna manera, pero no lo hace ver tan evidente. Bien dice el dicho por ahí que hay dos cosas que no se pueden ocultar. Una es el dinero, otra es el amor. Yo agregaría ahí también lo pendejo. Es muy fácil. Si tú no puedes o no quieres hacer evidentes las cosas, ellas les gusta el dinero, les gusta vestirse bien, les gusta ponerse las cosas. Entonces, ellas no pueden ocultar la parte de que les gusta el dinero. Si tú quieres verlo desde el punto de vista en que son mujeres muy interesadas, no te vas a querer acercar a ellas. Si tú lo quieres ver desde el otro lado, donde dices, está bien que les guste el dinero, y como les gusta el dinero, les va a gustar también tener una buena vida, y yo como hombre, por el otro lado, me voy a esforzar para poder tener ese tipo de vida que a ella les gusta, y por ende yo como su hombre voy a tener una mejor vida. Porque como dice el dicho, y aquí es donde decía lo que iba a comentar, a donde fueres, haz lo que vieres, pues a ti te va a pasar también. Recuerda que con quien te juntas es como la parte pegada a lo que vas a hacer. Si tú te juntas, decía un primo que tengo, ¿qué prefieres? ¿Ser un chingón entre puro pendejo o un pendejo entre puro chingón? Si tú te juntas con personas en las cuales tú eres más que ellos, pues simplemente tú vas a ser, ahí yo creo que es a lo que se refería a mi primo, ¿no? El chingón de los de abajo. Pero si tú te juntas con personas en donde tú eres de los de abajo y te juntas con los de arriba, pues evidentemente va a llegar un momento donde vas a poder salir de esa parte donde tú te encuentras. En lo personal, y esto debo ser muy claro y muy explícito en esto que voy a decir, a mí me funcionó, y para mí en lo personal fue muy bueno el haberme relacionado con ella, porque mi exmujer, como todas las rusas, les gusta el dinero, les gusta vestirse bien, les gusta hacer muchas cosas, y a mí me funcionó y a mí me ayudó mucho para desarrollar esa parte. No lo pude hacer desafortunadamente cuando yo estuve en Rusia, porque me pegó mucho la parte del idioma. Tenía muchas cosas en mi contra en aquel momento. Sin embargo, cuando yo regreso a mi país de origen, que es México,
regresé de una manera de pensar muy diferente a la cual yo tenía antes de salir de México. Esto poca gente lo sabe. Ahora estoy haciendo de su conocimiento este punto que realmente pues no lo quería hacer, pero bueno, ahora aprovecho para hacerlo, ¿no? El relacionarme yo con ese tipo de cosas, con ella, con este tipo de cosas en cuanto a estos puntos, lo que yo observé, el vivir allá, mucha gente me pregunta y me ha preguntado cuál es la diferencia de vivir allá y de vivir acá. Son puntos muy marcados de vivir allá y de vivir acá. Allá hay pobreza, como aquí la hay. Allá hay riqueza, como aquí también lo hay. Solo que hay cosas muy diferentes que, por ejemplo, yo pude observar de estar en Rusia y de estar en México. El estar yo aquí en México, yo salí para casarme con esta mujer y estar allá en Rusia porque yo quería vivir, yo siempre tuve la ilusión de vivir en el extranjero, no precisamente en Rusia, si les soy bien honesto, yo nunca había puesto los ojos o nunca me había visualizado de vivir en aquel país. Yo me visualizaba como la mayoría de los mexicanos de vivir en un país cercano a donde yo soy, en América. En este caso, como la mayoría nos visualizamos de vivir o en Estados Unidos o en Canadá o en algún país de aquí de América. Nunca me visualicé en vivir literal al otro lado del mundo, como es en este caso Rusia. Sin embargo, pues fue la oportunidad que se dio. Yo dije, bueno, a ver, vamos y probamos. Para mí fue una experiencia sustanciosa en todos los sentidos el haberme relacionado yo con esta mujer, dado que me abrió mi campo visual. ¿Conocen ustedes los galgos, los perros de carreras o los caballos de carreras? ¿Cómo les ponen estos cubre? Desconozco realmente cuál es el término real, pero estas partes con las que cubren los ojos, cómo van los galgos o los caballos de esta manera viendo únicamente hacia adelante. Yo estaba antes de ir hacia allá visualmente cubierto hacia mis lados, hacia los lados, pues no veía, únicamente veía hacia adelante. No veía hacia los lados, no podía observar, no podía ver nada, solo lo que veían mis ojos hacia adelante. Cuando yo salgo y voy hacia allá, empecé a ver cosas diferentes que yo no había observado, que yo no había visto en mi vida, que yo no había tenido la oportunidad de vivir. Entonces, cuando voy allá, veo, observo, empiezo a ver que hay un mundo diferente en comparación de lo que hay en este lado de América, porque había tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, pero aún así es completamente diferente lo que se vive allá en Europa que lo que se vive acá en América. Cuando voy allá empiezo a ver cosas, empiezo a analizar cosas, llego, visito Holanda, veo las paradas que hice allá, empiezo a observar las cosas, empiezo a observar la gente, a las personas, veo, llego allá, empiezo a radicar allá, empiezo a observar la gente, empiezo a ver cuando llego a Moscú, veo un Ferrari, veo carros ostentosos, empiezo a ver cosas que en mi vida había visto sinceramente, ¿no? Entonces empiezo a abrir mi campo visual y hagan de cuenta que se empieza a quitar estas partes de estas cositas que cubren a los galgos y se empiezan a caer y empiezo a ver cosas que nunca había visto. Entonces esa parte se empieza a destapar en mí. Empieza a haber una revolución dentro de mí, de Christopher, ¿no? Y yo mismo me prometí a mí mismo y me dije que el día de mañana, ya sea que yo continuara en aquel país o regresara a México, no iba a regresar siendo el mismo. Entonces, cuando regreso a México, dije, no voy a regresar a ser el mismo, aquella misma persona que era antes de pisar territorio de aquel lado como territorio europeo, ¿no? Entonces cambió para mí mi vida, cambió mi perspectiva, cambió mi forma de pensar, cambiaron muchísimas cosas en mí que yo no había visto y que no había dimensionado sinceramente, ¿no?
mucha gente me preguntó y mucha gente me dijo, ¿no era más fácil que te los hubieras traído tú aquí a México a vivir siendo tú el hombre? ¿No era la parte más fácil? Eh, Probablemente hubiera sido la parte más fácil, pero de haber sido eso el escenario, yo no hubiera tenido esa, esa forma de pensar que ahora tengo. Yo no hubiera despertado como desperté. Yo creo que las cosas pasan por algo. Miren, yo creo en algo llamado ley de la atracción, ley de atracción, o como ustedes quieran llamar, campo visual. Muchas gentes lo conocen de esta manera y otros lo conocen de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas pasan por algo y pasan debido a algo y debido a una forma de pensar. Yo siempre visualicé que mi mujer iba a ser rubia y de ojos azules. Siempre visualicé eso por años. Por años estuve visualizando eso. Bueno, no por años, a lo largo de 1 año y medio, casi 2 años. Y efectivamente fue así. Mi mujer, mi ex mujer, que fue esta rusa, la primera esposa que he tenido en mi vida, fue así, una mujer rubia de ojos azules. Entonces yo creo, y antes de eso, cosas que antes yo había visualizado en mi cabeza habían pasado, se habían materializado de esa manera. Entonces quise jugar a esta parte de la ley de la atracción y así es como lo manejé, así es como lo hice y así es como visualicé a mi mujer, a la que fue mi esposa, y así fue como se dio, tal cual, rubia y de ojos azules. Y también visualicé que iba a vivir en el extranjero. Lo que yo no sabía es que en la ley de la atracción tú debes de decidir tal cual eh, cómo y dónde. Eso es lo que yo no sabía. Ahora yo ya pongo y decido las cosas como deben de ser. O sea, es decir, pongo fechas, pongo ejemplos e incluso pongo hasta señas particulares, lunares y demás cosas que en aquel entonces no sabía, porque era como primerizo en mis primeros experimentos que estaba haciendo con esta ley de la atracción, ¿no? Pero funciona, sí, claro que funciona. Y ahora ya llevo mi vida a raíz de esto y paso a paso y cada cosa que hago la hago con esta ley de la atracción, ¿no? Pero bueno, ya me desvío un poco de este tema. Lo que quiero hacer evidente y con este punto que les acabo de decir que es lo que les gusta el dinero es que en lo personal y para mí fue algo que jugó a mi favor y que, como les digo, con esta ley de la atracción, yo como la visualicé, así tal cual llegó. Yo como visualicé que iba a llegar, que iba a vivir en el extranjero, así tal cual llegó. Yo como visualicé que iba a haber dinero en mi vida, así tal cual han ido esos sucesos en mi vida, ¿no? Y yo creo que esto se dio a raíz de que yo empecé a ver las cosas. Y fue como se empezaron a dar estas circunstancias o estos sucesos en mi vida. Entonces, pues yo creo que fueron, como yo le digo, junto con pegado y suceso tras suceso, ¿no? Entonces, para mí, jugó a mi favor que ella haya sido una mujer que le gustara el dinero, ¿no? Porque muchos van a decir, no, y ni siquiera me meto con eso y mejor de ahí me voy para atrás. Perfecto, está muy bien y es muy válido. Si desde ahí ya quieres decir, no, no le entro, perfecto, está muy bien, ¿no? Pero para mí jugó a mi favor y jugó para bien y que Dios bendiga a esta mujer, ¿no? Por todo lo que me enseñó y por todo lo que aprendí, por todo lo que llegó a mi vida después de eso, ¿no? Entonces ese es el punto número 4 que les quería comentar. Y el punto número 5 son, pues, buenas mujeres en general, son esposas, son buenas esposas, saben ser buenas esposas, saben dirigir una buena familia, saben dirigir y hacer una buena familia. En el sentido de que tú te juntas con ellas y ellas son buenas administradoras, son buenas mamás, saben hacer buenos hijos, les salen hijos muy bonitos porque traen buena genética a ellas, entonces les salen buenos hijos, saben ser mamás, son estrictas, entonces dan órdenes y todo. Y como nosotros, como los hombres, dicen que las mujeres o las esposas acaban de crearnos, entonces, pues si tú estás un poquito salido de contexto o eres un poquito mal creado, pues
júralo que por ahí te va a ayudar, ¿no? Entonces, pues ese fue el top 5, que me alargué un poquito debido al punto número 4, pero sinceramente no quería meterme en eso, pero bueno, me salió y yo creo que es algo que a lo mejor traía yo un poquito adentro y que les quería compartir. Yo creo que es la pandemia, que no tengo con quién hablar y me acabo de salir un poquito más de contexto de lo que quería darles. Ya fue un video de 20 minutos. Espero lo disfruten, espero haya sido de su agrado, espero que como yo les sirva, porque para mí fue algo muy sustancial haber estado con esta mujer, fue algo muy bonito, fue una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. Debo decirlo, estoy muy agradecido con esta mujer, con lo que viví, con este país que me trató muy bonito, con todas las cosas hermosas que tuve. Tuve 2, 3 percances malos por allá, tuve 2, 3 cosas malas por allá. Pero en realidad fue más lo bonito. Dicen por ahí, me decía una psicóloga, que hay que sopesar lo bueno de lo malo. Y si lo bueno pesa más que lo malo, entonces fue algo grato. Y si lo malo pesa más que lo bueno, entonces debes dejar eso porque te está haciendo daño. En este caso fue más lo bueno que lo malo. Entonces fue una experiencia grata y bonita para mí. Y por eso estoy muy agradecido con la vida que me dio esa oportunidad. Y estoy muy agradecido con ella por haberme dado esa oportunidad de haber visitado su país, de haber estado con ella, de haberme escogido como su pareja y de haber compartido todo lo que compartió conmigo, ¿no? Muchas gracias a ustedes por compartir este tiempo que están compartiendo conmigo, por ver este video. Espero y les deseo de todo corazón, en verdad se los deseo de todo corazón, que encuentren a su mujer rusa, porque no saben la experiencia tan bonita que es. Además de que son mujeres agraciadas por donde las vean, también tienen aquí algo muy bonito que ofrecerles. De todo corazón espero que encuentren a su mujer rusa, porque es lo más bonito que les puedo desear. Gracias a todos ustedes en verdad por continuar con estos videos. Suscríbanse y seguimos en contacto. Manita arriba. Paca, paca. Gracias.